Gabriel. Bueno, ahora, Pablo, como dijimos, es economista, hace parte del equipo del Instituto J. Duarte. Ellos vienen trabajando estos temas, produciendo conocimiento y insumos, ¿no?, para el movimiento sindical. Así que te damos la palabra. Tienes 20 minutos para exponer. 20 minutos, bueno, muchísimas gracias y disculpen, pero estaba en una actividad, estoy también en el marco de los consejos de salario tratando de acercar un preacuerdo en el grupo 15, que es salud privada, y se extendió un poco más de la cuenta. Pero bueno, aquí estamos con realmente mucho gusto en hablar de un tema que a mí en lo personal me preocupa y le dedicamos mucho tiempo. Pero bueno, a ver, me gustaría ordenar un poco la discusión y sobre todo en el marco de la convocatoria que tiene que ver básicamente el rol de las empresas públicas en la posibilidad de una transformación en la matriz productiva y en aras un poco de ordenar lo que tengo para decir. Creo que hay algunas preguntas o elementos orientadores del debate. Lo principal para nosotros, en primer lugar, en el marco de qué rol pueden cumplir las empresas públicas en el marco de un proceso de transformación de la matriz productiva, es primero orientar para qué querríamos transformar la matriz productiva. Si uno analiza la historia económica de nuestro país, uno descubre o podría dar cuenta de que a lo largo del tiempo, al menos desde 1870, donde podríamos decir que surge estrictamente los derechos de propiedad a partir de los alambrados de la Torre, el Uruguay capitalista, vamos, y los distintos modelos que se implementaron desde entonces hasta ahora, habrían confundido la idea de crecimiento y de desarrollo. Y esto no es para nada un tema menor, porque es verdad que uno puede ver un amplio consenso en que para alcanzar el desarrollo parecería ser un requisito necesario crecer, pero que no es suficiente crecer para alcanzar lo que algunos podemos pensar una idea de desarrollo. El gran problema con la palabra desarrollo es que tenemos idea de lo que es, sabemos que es más que crecer, pero cuando después tenemos que definir de qué se trata, rápidamente, podemos asociar el desarrollo con el bienestar, pero de vuelta el ejercicio de ir refinando el concepto de bienestar empieza a interpelarnos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores que hacen al bienestar o a la calidad de vida? Y entonces uno cuando empieza a analizar, el desarrollo está asociado al bienestar, y el bienestar, esta idea de repente expandir libertades, oportunidades, esta idea de Amartya Sen, ¿no? Enseguida nos vamos acercando, ¿qué hace al bienestar de las personas? Y enseguida surgen cuestiones asociadas a una agenda de derecho, ¿no? La educación, la salud, vivienda, un montón de elementos que parecen contribuir sin duda a promover el bienestar. Pero enseguida choca con los distintos modelos económicos implementados que le otorgaron a la dinámica de los mercados una suerte de que capaz que puede cumplir, además de generar un modelo de crecimiento que permita desarrollarse. Y no se tardó mucho en darse cuenta que para avanzar en términos de desarrollo se requiere de una intervención, un rol activo del Estado. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras interrogantes y los primeros desafíos que tiene cualquier país que intenta transitar sobre la idea de que hay que crecer, pero que hay que crecer como desde el punto de vista instrumental para generar recursos que le permitan contribuir a esa construcción de bienestar o de desarrollo, y que sería imposible sin que haya un actor como el Estado para hacerlo. ¿Y por qué tiene que haber un actor como el Estado para hacerlo? Porque la lógica del sector privado, la lógica en el marco del modelo de acumulación capitalista, es que el sector privado maximiza sus beneficios económicos. En cambio, el Estado,
que su justificación de intervención en la actividad económica se apoya en fines y cometidos sociales, es porque de alguna manera prioriza los fines y cometidos sociales y queda en un segundo plano los aspectos de sostenibilidad económica, por así decirlo. Esto fácilmente lo podríamos comprobar, pero también genera nuevas interpelaciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, hace al bienestar, al desarrollo, algo que obviamente yo me interesaría que esa matriz productiva genere, los recursos necesarios para alcanzar el desarrollo. Uno sin duda diría, bueno, juega un rol en el bienestar, en el desarrollo, en la educación. Y nadie aquí dirá lo contrario. Y si la educación forma parte, dado que no solamente es un derecho humano fundamental, sino además tiene un factor transformador de movilidad social estupendo, por lo tanto es realmente un expansor de cara al desarrollo, uno diría, bueno, esto entonces no podría estar librado a las leyes del mercado, no podría estar en el marco de una provisión del sector privado, aunque no es un bien público. Si fuera un bien público no habría otra opción que la provea el Estado. Y sin ser un bien público, porque no presenta posibilidades de ser excluido, bueno, rivalidad, sin embargo, uno entiende, dado esto, que debería ser provisto por el Estado. Y sin embargo uno puede repasar los distintos países y darse cuenta que en algunos lados la educación es provista por los estados, asumida como un bien público, y en otros lugares no. Y esto está permanentemente en tensión. El hecho de crecer para desarrollarse, pero parecería ser que generar el bienestar necesario, no todo el mundo considera que requiere a un rol activo del Estado capaz de ser el que diseñe las políticas que orienten a alcanzar esto. Y esto nos lleva a nuevos terrenos, porque si uno dice, bueno, si el modelo de acumulación capitalista que persigue el lucro o la acumulación, por lo tanto lo que hace es una cuenta sencilla, ¿no? Compara ingresos con egresos, y en la medida que esto le dé saldos positivos, incurrirá o cursionará por esas latitudes, pero se encuentra que hay actividades que el capitalismo, las reglas del mercado no son capaces de resolver y que justifican la intervención del Estado, y no son solamente los bienes públicos. Hay ejemplos notables como por ejemplo decir, bueno, nos parece que hace al bienestar social alcanzar la electrificación, ya que tengo un compañero de auto acá, la electrificación en aquellos lugares del interior profundo. Entonces, entonces eso es lo que me perdí, ¿viste? Ese tipo de cosas. Bueno, pero eso que son los mercados incompletos, digamos, requieren justamente que haya un Estado para su provisión. De otra manera, eso no sería alcanzable. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pasa que queremos un Estado capaz de cumplir con fines y cometidos sociales, que cada uno de nosotros pueda decir hasta dónde alcanzar. Podríamos decir, bueno, que capaz que durante mucho tiempo se pensaba que lo único que tendría que brindar es justicia, nuestra lógica de seguridad y justicia, pero acá tenemos larga tradición de empezar a ver, incluso atribuirle poderes al Estado muchísimo más allá de lo que son justificaciones técnicas, sino que son justificaciones como entrar al terreno de ver que la salud, la educación, la seguridad social, que en otros lugares del mundo están en manos de privados y por lo tanto libradas a las leyes del mercado, nosotros entendemos forman parte del bienestar o de nuestra idea de desarrollo. Pero claro, si queremos un Estado grande, capaz de generar funciones, esta red de protección social, de seguridad, todo lo que queramos, el pequeño detalle es que el Estado no tiene recursos, no cuenta con recursos propios, necesita financiarse. Entonces entramos en que tiene muy poca fuente de financiamiento los Estados. La principal es la recaudación, la otra es emitir, obviamente se podría endeudar. Todas tienen ventajas y desventajas, ¿no? Por supuesto. Ni que hablar, la emisión genera inflación con las consecuencias nefastas que tiene. El endeudamiento ya de por sí es un gran problema, ¿no? Porque no solamente uno cuando se endeuda es porque no tiene plata, va a tener que pagar, pero seguramente como no tiene la plata y va a tener que pagar, y no en el corto plazo, va a estar asociado a paso de intereses, y bueno, y si el que te presta encima duda de tu capacidad de repago, capaz que te pide que cumplas con algunos deberes vinculados a asegurarse el pago, y bueno, y eso también condiciona y te hace perder soberanía, y bueno, y te queda también la recaudación, que parecería ser la principal fuente de financiamiento, pero también tiene
sus inconvenientes. Uno de ellos, por ejemplo, es acompañar el ciclo económico, ¿no? Se recauda más en momentos de expansión económica y se recauda menos. Pero todos tenemos alguna dificultad en ese sentido. Pero lo que es cierto es que si queremos un Estado capaz de cumplir funciones, el Estado no cuenta con recursos propios, requiere de financiamiento, y el financiamiento fundamental proviene de la contribución de todos, de la recaudación. Y esto no es un tema menor, porque aquí cuando vamos de cara a la matriz productiva, que a mí me gustaría incluso ir un paso más allá, y a mí lo que me interesa es alcanzar el desarrollo. Y por lo tanto, desarrollo pensado en esta clave de bienestar, clave de libertades, ¿no? De oportunidades. Entonces yo lo que segundo tendría que empezar es, bueno, ¿puedo construir una matriz productiva, una matriz de crecimiento, un modelo de crecimiento funcional a mis objetivos de desarrollo de bienestar? Porque en esta perspectiva de que necesito un Estado potente, fuerte, que no cuenta con recursos, que va a ser el modelo productivo, el generador, el modelo productivo, y hablo en el sentido muy amplio de esto, porque lo que quiero llegar es, si tengo bien clara mi idea de desarrollo, de bienestar, voy a poder orientar un modelo, una matriz productiva enfocada desde ese punto de vista, pero eso me va a dar otras dimensiones, que no voy a nombrarlas hoy, pero que tienen muchísima relevancia para discutir la matriz productiva y el rol de las empresas públicas. Uno es la inserción internacional. Hay un modelo de inserción internacional, los modelos de inserción internacional, de estrategia de inserción internacional, son instrumentales. ¿Qué quiero decir con esto? Por sí mismos no pueden ser útiles, no puede ser que voy a perseguir una estrategia de inserción internacional simplemente para incentivar mi flujo comercial. Yo necesito una estrategia de inserción internacional que sea funcional a mi modelo de crecimiento, y en mi modelo de crecimiento a mi modelo de desarrollo. Y eso también sucede con el sistema tributario, porque si yo acabo de decir que una de las principales fuentes de financiamiento del Estado para llevar a cabo sus tareas orientadas al bienestar o al desarrollo fundamentalmente provienen de la recaudación, implica interpelar si tengo un sistema tributario, un esquema tributario funcional a eso. Entonces tendría que tener un modelo de crecimiento con perspectiva asociada al desarrollo, donde tenga un instrumento de inserción internacional funcional a ese modelo, y donde tenga un sistema tributario funcional al sistema, a la estrategia de inserción, y por tanto también al modelo de crecimiento. Esto es muy fácil de verlo cuando uno piensa en uno de los primeros modelos de crecimiento de nuestro país, que fue el modelo agroexportador, ¿no? De 1870. Básicamente, dado esa gran división internacional del trabajo, ¿no? A partir de las colonias, bueno, un montón de cosas que no viene a caso ahora, pero donde parecía que los países, ¿no? De América Latina eran los que suministraban materias primas, los países centrales, un poco el proceso de manufactura, pero lo que quiero decir es que, habiendo asumido un modelo de crecimiento asociado a las exportaciones, el esquema tributario favorecía ese modelo, ¿sí? Pero pasó lo mismo en la década de los 90, ¿no? Donde Blesker le llama al modelo LACE, ¿no? El liberador, ¿no? Aperturista, concentrador y excluyente. Bueno, ¿cuál fue la apertura comercial? Y la lógica fue abatir desde todo punto de vista, liberar, desregularizar para favorecer ese modelo de crecimiento. Pero también en la antípoda podríamos decir que cuando fracasó, porque la caída de los precios impidió que el modelo agroexportador, ese crecimiento, ese primer modelo de crecimiento hacia afuera, funcionara, enseguida la reacción que tuvimos acá fue, bueno, entonces tenemos que ir hacia un modelo sustitutivo de importaciones. Y el mecanismo fue todo lo contrario, un Estado proteccionista, donde se penaba la importación. O sea, parecería la historia, damos cuenta que los sistemas tributarios, y es lógico que así sean funcionales al modelo de crecimiento que se persiga. Lo que tenemos que ver es si tenemos un modelo de crecimiento apoyado en una determinada matriz productiva que nos permita alcanzar un modelo muchísimo más importante, que es el de desarrollo. Porque ¿qué necesitamos para construir una matriz productiva? Hubo una visión a principios del siglo pasado, por supuesto, que es fundamental en una matriz productiva conservar o tener en dominio áreas estratégicas que hacen justamente a la capacidad, por ejemplo, de impulsar y desarrollar justamente aquellas áreas donde se consideran estratégicas para el crecimiento. Y así surgen las primeras empresas públicas. Hoy, la discusión, obviamente, en el marco de la agudización del capitalismo y de las desigualdades, interpela, luego de una ola privatizadora, que no tengo la menor duda, creo que llegó justo ahí, que Gabriel debe haberlo mencionado, durante la década de los 90, somos uno de los pocos países que tuvo
no 100% de defensa, ¿no? Porque lamentablemente en el 90 tuvimos algún inconveniente con la seguridad social, sin duda, pero sí una gran apuesta desde el punto de vista de la defensa de las empresas públicas. Hoy las empresas públicas, uno dice, hoy las empresas públicas pueden o deben contribuir a la construcción de un modelo, una nueva matriz productiva, una transformación productiva. Bueno, yo me adelantaría a decirlo que sí, pero lo digo en el marco de este esquema que intenté compartir. Es decir, el modelo capitalista ha demostrado que no es capaz de expandir las libertades, de reducir desigualdad, sino todo lo contrario. Por lo tanto, tiene que haber un modelo superador del capitalismo, o al menos en el marco del capitalismo generar alternativas, todas orientadas a una idea de desarrollo, de expandir las libertades, el bienestar, la calidad de vida de la gente. Entonces yo tengo que construir un modelo que me permita construir ese modelo de bienestar. En ese modelo de crecimiento yo necesito un Estado fuerte. Y un Estado fuerte significa obviamente un Estado que sea capaz de brindar lo que son justificaciones técnicas, que pudieron ser las que se mencionaron, pero también aquellas que nosotros como sociedad, como ese Estado, como una construcción histórica que hemos elaborado, pretende también brinde, como es salud, educación, seguridad, vivienda, o incluso sea capaz de localizarse e impulsar en áreas estratégicas también direccionadas por el Estado. Porque ¿qué significa que esté en manos del Estado? Significa dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, que los fines y cometidos que persigue son sociales. Y eso significa, sin perjuicio, que debe cuidar, y creo que el esfuerzo debe ser doble. Siempre los recursos son escasos y por lo tanto acá nadie está diciendo que decir que los fines y cometidos de las empresas o del Estado son primero sociales, de ningún modo están invalidando el hecho que tienen que hacerse de manera eficiente, o sea, tiene que ser una buena gestión y un buen gasto de los recursos, pero tiene que quedar claro que yo no puedo definir políticas en función a los recursos que dispongo. Yo debo definir políticas en función a los fines y cometidos sociales y después ingreso al terreno si los puedo financiar o cómo financiarlo. No me pongo ya el techo antes de hacerlo. Eso como un primer elemento. Y el segundo elemento de la importancia del rol de Estado, porque es el único capaz de construir políticas focalizadas. Es el único que puede en determinado momento generar líneas, ¿sí?, estratégicas con la capacidad de generar estas sinergias que decía Gabriel aquí, o lo que hemos intentado construir, incluso cuando participamos con Gabriel en muchos temas, que puede ser controversial, que son un primero, no sé llamarle, porque siempre las denominaciones son complicadas, es el hecho de que nos hace falta que las empresas públicas en nuestro país empiecen a operar de manera coordinada, armonizada, para generar entre ellas niveles de complementación que hoy no tienen. Y el segundo aspecto, que para nosotros es sumamente importante de colocar aquí, es la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas públicas. Esto sé que es controversial, no se me ocurre a mí, eso se le ocurrió al ruso Tuniansky, pero creo que son de esas ideas que toda la mesa sindical coordinadora de entes en su momento hizo suya, porque lo que se trataba y que la confusión no radicaba en el hecho de que fueran los trabajadores los que dijeran, posiblemente ese no era el rol. Lo que se pretendía era que el trabajador pudiera transmitir, contribuir en los procesos de gestión la mirada de un colectivo organizado de trabajadores. Porque de hecho no era un trabajador en el directorio, era un miembro, un consejo. Exactamente, pero además donde lo que iba a llevar eran los intereses, fines y orientaciones del colectivo de trabajadores organizados. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que dijo Gabriel al final, y que lo voy a, simplemente porque ya me quedan 3 minutos, de la importancia que tiene la herramienta de la negociación colectiva en la capacidad esta de generar estos empoderamientos y que tiene que ver con esto. Yo soy un gran defensor de la negociación colectiva. Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene negociación colectiva en el sector público. Es verdad que el sector público tiene algunas dificultades, una la dijo Gabriel, que la negociación colectiva en el sector público es bipartita, ¿no? El tripartito tiene, ¿no?, al Estado,
a los empresarios y a los trabajadores, y bueno, y cuando tenemos un problema de diferendo, hasta existe la posibilidad de votar. Pero en el caso de la negociación colectiva en el sector público, el Ministerio de Trabajo, que es el árbitro, el que de alguna manera garante de la negociación colectiva, es miembro del Poder Ejecutivo, por tanto, es parte del sector patronal, entre comillas. Eso hace que la negociación sea bipartita y hace que no sea fácil alcanzar consenso, y cuando no se alcanza un consenso, se obstaculiza. Ese es un factor. El segundo factor que, bueno, hemos tenido, y ese es el gran problema, y voy a, porque para quedarme en el marco del tiempo, que es el problema que tiene el Estado en general. Las empresas públicas en particular, lo puedo decir porque lo experimenté, pero que sucede a lo largo y ancho de otros organismos que están en dominio del Estado, que se le atribuye justamente algo vinculado y que muchas veces uno sale a la defensa contra la privatización. Voy a hacer acá una referencia que la vengo sosteniendo hace tiempo. Hay que diferenciar entre privatizar y mercantilizar. Creo que las discusiones se han concentrado mucho en los procesos de privatización, y estoy de acuerdo, todo lo que dijo Gabriel, y ahora que veo a los compañeros acá de la comisión, de que hay que impedir los procesos de tercerización. Pero los procesos de tercerización son procesos básicamente de ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir? Que parecen peor, que yo puedo tener problemas de mercantilización, que es en definitiva asumir como una mercancía, y por lo tanto, esto que decía Marc, ¿no?, de la fetichización de la mercancía, o sea, la sobreestimación